Asamblea Barrio Brasil, que son cuidados en cuarentena, un espacio para la contención. Son nuestros talleres de todos los días de una vez por semana, miércoles o jueves en este caso que estamos realizando. Y en este caso, el día de hoy nos acompaña Javiera Donoso, quien es psicóloga clínica, que se ha especializado en temas de reparación emocional, autoestima y autocuidado. Vamos a estar transmitiendo, además de Zoom, por Facebook Live, así que sus preguntas las pueden transmitir por el chat que estamos en este minuto, que está habilitado ya por Zoom, y obviamente también por Facebook, y las vamos a ir dirigiendo de parte de quienes están administrando estas cuentas. ¿Bien? Cari, te dejamos, y yo creo que un momento para que, o sea, la dirección del taller es la de siempre, un momento de ponencia y luego vamos interactuando todos. Por favor. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti, gracias a ustedes por la invitación a participar de este taller en el contexto de acompañarnos como comunidad en esta cuarentena, en este periodo difícil, desafiante y crítico, incierto que estamos viviendo a nivel mundial, en donde la vulnerabilidad y la fragilidad de nuestra condición humana se hace muy evidente, se hace muy patente como parte estructural de nuestra existencia, ¿no? La fragilidad, la vulnerabilidad. Y eso, por supuesto, que nos deja a todos ante el desafío de ver con qué recursos contamos, cuáles pueden ser nuestros recursos o nuestros factores protectores que nos ayuden a enfrentar todas las crisis o todas las problemáticas que surgen ante una situación así, en donde está puesto en juego la salud de las personas, que es algo tan delicado, es algo tan importante. Está puesto en juego la vida también de un grupo de riesgo, y está puesto en juego, por supuesto, que la subsistencia en un aspecto económico. Entonces, esta situación nos golpea y nos pone ante emociones de temor, de angustia, de incertidumbre, de inestabilidad, de mucha inseguridad, que es natural que suceda y es muy normal entonces que empecemos a tener una serie de repercusiones a nivel emocional, psicológico, que son normales y que si bien se entiende que son normales, de todos modos tenemos que intentar sobrellevarlas de la mejor manera posible y manejar con recursos quizás no tan complejos, con recursos que podemos implementar en el día a día, este impacto psicológico y emocional. Porque el coronavirus, esta pandemia, no solamente nos pone en riesgo la salud física, y que de cierta manera en el tema de la salud física sabemos qué tenemos que hacer, más o menos, tenemos un poco más de control. Sabemos que tenemos que evitar el contacto social, sabemos que tenemos que protegernos con una mascarilla, sabemos que tenemos que lavarnos las manos, en fin, sabemos ciertamente algunas pautas de conducta que nos pueden salvaguardar y que nos pueden mantener a salvo, sanos y con vida. Sin embargo, desde el punto de vista emocional o psicológico es probable que no tengamos tanta claridad de qué es lo que tenemos que hacer o de cómo tenemos que manejar esto que nos empieza a ocurrir y que nos sintamos algo confundidos, desorientados, caóticos muchas veces también, y con cierta reticencia a compartir con nuestro entorno lo que nos va ocurriendo. Como conversábamos con Viviana al principio, a veces por temor, a veces por no molestar, a veces por no querer quejarse, a veces por querer ponerle la mejor sonrisa al mal tiempo y pensar que teniendo una actitud positiva esto se va a resolver de una manera mágica o instantánea, que suele no ser así. Es bastante frecuente que si yo no comparto lo que siento, si no me doy el espacio o no me permito comunicarlo, expresarlo, pedir ayuda, mostrar esta vulnerabilidad de la que inevitablemente me siento muy afectada, es probable que estos sentimientos, más que vayan pasando espontáneamente, se vayan acumulando y esta acumulación vaya generando tensión y cada vez más tensión. Y esa tensión puede llevarnos entonces a presentar cuadros más complejos
cuadros ansiosos, consumo, ansiedad que se pueden ver reflejada en consumo de alcohol, en atracones de comida, en sentimientos depresivos también, desesperanza, pesimismo, sin querer preocupar o sin querer sembrar más temor del que ya naturalmente hay. Solamente quiero mostrar lo importante que se vuelve a hacernos cargo de lo que nos pasa ante una situación tan rara, ¿no? Tan inesperada y tan confusa e incierta como la que estamos viviendo. Y no solamente hacernos cargo desde el punto de vista físico, también hacernos cargo desde el punto de vista vincular en nuestras relaciones y desde el punto de vista del cuidado y del autocuidado. Y ahí entonces surge el cuidado como un factor de protección, como un recurso, como una herramienta que nos permite enfrentar esta situación y nos permite entonces evitar complejidades mayores o evitar problemáticas más graves o más severas como las que les estoy mencionando desde el punto de vista de la salud mental y también desde el punto de vista de las relaciones. Hemos visto de manera preocupante cómo puede subir los índices de violencia intrafamiliar, de maltrato infantil, de violencia de género, y necesitamos hacernos cargo de estas repercusiones y necesitamos hacernos cargo de la salud mental de nosotros mismos y también de nuestros niños y de nuestros vínculos. Y el autocuidado o el cuidado mutuo, el cuidado en comunidad, el cuidado en la familia, el cuidado en la pareja, el cuidado hacia nuestros hijos, es este factor que nos protege, que nos previene y que nos mantiene unidos, que finalmente sería el mejor escenario al que podríamos aspirar en esta crisis que estamos viviendo. Que esta crisis traiga nuevos valores, que esta crisis traiga unión, cooperación, solidaridad en nuestras comunidades, en nuestros vínculos, en nuestras redes, y no simplemente caos, incertidumbre, inestabilidad e inseguridad. Eso como contexto amplio, como una introducción general, poniendo sobre la mesa estas dos caras de la moneda, por una parte los factores de riesgo, por otra parte los factores de protección y el cuidado como un gran factor de protección ante tanto factor de riesgo que estamos viviendo y que estamos enfrentando, no solamente desde el punto de vista de contraer el COVID-19, sino que también desde el punto de vista de la salud mental y relacional en nuestro entorno. Dejando esa línea base, me gustaría que abordáramos tres aspectos que son bastante importantes cuando hablamos de cuidado y cuando hablamos de cuidarnos en medio de la cuarentena y en medio de la pandemia también del COVID-19. Y el cuidado tiene, de la manera en la que yo lo veo, tiene tres pilares fundamentales que si es que los abordamos desde el punto de vista físico, social, emocional, comunitario, es probable que podamos manejar con más recursos y que tengamos las herramientas necesarias para poder enfrentar este desafío y al final de la crisis salir con un aprendizaje o sentirnos, entre comillas, fortalecidos o habiendo aprendido algo. Y de estos pilares es lo que quiero tomarme unos 10 minutos para hablar ahora y luego dejarles algunos ejercicios prácticos también que pueden trabajar en sus casas y que son bien sencillos y bien concretos como para poder aplicarlos en el día a día. Y finalmente abrir el espacio para que puedan hacer preguntas las personas que están conectadas en la transmisión, tanto acá en el Facebook Live como por Zoom. El primer pilar es la protección. Esto es bien importante que lo entendamos y que lo manejemos y que ojalá que ya lo estemos haciendo. Y la protección no solamente desde el punto de vista de lo físico, que tiene que ver con el lavado de manos, el uso de la mascarilla, el respeto de la distancia social, ojalá la cuarentena, todas las medidas en el fondo físicas que estamos tomando para evitar o retrasar lo más posible la curva de contagio. Por otro lado, también, desde el punto de vista físico, intentar tener o mantener un ritmo o un estilo de vida, aunque sea desde otro contexto, aunque sea desde otra rutina del día a día,
lo más sano posible y entregándole a nuestro organismo alimentos balanceados, algo de ejercicio físico o algo de deporte, un sueño reparador, de modo que nuestro sistema inmune se mantenga alto y nos encuentre, si es que nos llega a encontrar el virus, nos encuentre con las defensas bien puestas, digamos, y que podamos sortear este desafío físico de la mejor manera posible. Eso por una parte, desde el punto de vista de la protección a nivel más concreto del cuerpo físico. Después está el tema de la protección de la información a la que nos exponemos. Tenemos un bombardeo de información tanto a través de la prensa como a través de redes sociales. Y no siempre esta información, primero que todo, es del todo fidedigna y segundo, no siempre aporta o no siempre tranquiliza o da seguridad. Muchas veces tanta información o estar sobreinformado lo que genera es un efecto contrario de aumentar nuestra ansiedad, de aumentar nuestra inseguridad y de ponernos mucho más alertas e incluso como tendiendo a la paranoia y a la sobrepreocupación. Entonces, en ese sentido, lo que yo aconsejo y recomiendo, uno es realmente buscar fuentes que nos entreguen información y no solamente que sea un dato, incluso a veces morboso, que solamente genera más angustia y más ansiedad. Buscar dónde, en qué canal nos vamos a informar y ojalá no sobreinformarnos, ojalá elegir algún momento del día para tener la información suficiente y necesaria y luego ya no seguir con la televisión prendida todo el día o todo el día entrando a redes sociales para ver el conteo de cuántos fallecidos hay en tal país o cuántas personas nuevamente se han infectado, porque todo eso no es necesario, primero que todo, estar con el chip encendido todo el día y segundo, insisto, que genera más ansiedad en lugar de calmar o en lugar de traer más seguridad. Y por último también, desde el punto de vista también de la protección de la información, mantener un contacto con el mundo externo a través de otras personas, no solamente con las personas que estamos encerradas en cuarentena. Saber también cómo están mis amigos, tal vez, o algún familiar. Mantener un contacto con el mundo exterior que me dé también otro feedback de lo que está pasando allá afuera. Y no quedarme en el encierro de lo que está pasando en mi núcleo o en mi confinamiento, digamos, y con solamente el link con la realidad externa a través de una prensa o a través de una red social. Buscar entonces dentro de la comunidad espacios como este, por ejemplo, es un muy buen espacio para también mantener ese lazo y ese link de información y de feedback, pero que sea con mi comunidad y no solamente con esta gran red que es la prensa o la red invisible que es la red social, que en realidad no hay un contacto tan directo como el que podemos tener con nuestra comunidad más cercana. Es decir, vecinos también, insisto, amigos, familiares. El aislamiento o la reclusión o la cuarentena no significa necesariamente aislamiento social, sino que significa distancia social. Podemos mantener el contacto y es muy importante que así lo hagamos. Entonces, estamos hablando de la protección, protegernos entonces físicamente, protegernos de la información a la que nos estamos exponiendo, protegernos también de las emociones que recibimos del mundo externo y también de cómo asimilamos lo que estamos nosotras mismas o nosotros mismos sintiendo, intentando recibirlo, escucharlo, validarlo, pero no quedarnos pegados en eso, porque entendamos que hay muchas reacciones emocionales que obedecen a este momento en el que estamos estresados, en el que estamos secretando además una cantidad de sustancias como cortisol o adrenalina, que probablemente van a generar sentimientos y emociones muy revueltas, muy confusas y a veces muy intensas. Y si nos quedamos pegados o nos identificamos en exceso con esos estados emocionales, podemos caer en estados quizás un poco más agudos de ansiedad, de angustia, de incertidumbre, de temor, de paranoia incluso. Por eso que es importante observar este momento como transitorio,
este momento va a pasar. Dure un mes, dure 2 meses o dure 6 meses, no va a ser para siempre. Es un momento atípico, es una realidad anormal, es además una realidad que viene como a romper toda la continuidad de lo que veníamos viviendo, por lo tanto exige mucho de nosotros. Y es normal que nos sucedan muchas cosas, por lo tanto tratemos de mantener la calma y de observar esto que nos está pasando y no estar permanentemente reaccionando. Y en eso la palabra contención es una muy buena palabra. Aprendamos a ejercer una contención de nuestros propios sentimientos y de nuestras propias emociones, y también una contención de las personas que nos rodean, de nuestros hijos, de nuestra familia, de las personas con las que estemos viviendo esta cuarentena. Y pensemos también desde la empatía que probablemente tanto yo como las personas con las que estoy quizás vamos a estar un poco más irritables o quizás vamos a estar un poco más preocupados, o personas van a estar más retraídas, más silenciosas, más calladas, otras personas van a estar más demandantes de atención, y todas estas reacciones, insisto, son parte de este cuadro ansioso generalizado que estamos viviendo como de manera global y mundial, y van a pasar con el tiempo, pero necesitamos tener paciencia y poder contenernos y cuidarnos en esto a nosotros y a nuestros vínculos y a nuestra comunidad. Luego, el segundo pilar es el pilar de la adaptación, que también es muy importante comprender que la normalidad que teníamos hasta hace un mes y medio atrás no es la normalidad que tenemos hoy día, y probablemente no vamos a volver a esa normalidad en el corto plazo, e incluso no vamos a volver a ese estado previo. Probablemente vamos a atravesar esta crisis y que esta crisis nos va a dejar en un punto B. Si estábamos antes de la crisis en un punto A, estamos hoy día en medio del ojo del huracán, y luego cuando esto pase no vamos a regresar al punto A, probablemente vamos a llegar a otro destino. Y entonces ahí hay que manejar las expectativas y la frustración de lo que perdimos, de lo que quedó atrás, de lo que nos gustaría que hubiese pasado o que no hubiese pasado, y aprender entonces a adaptarnos a esta nueva realidad que se está construyendo en el día a día, que va cambiando además todos los días y que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar. Y para la adaptación es fundamental mantener una actitud abierta, flexible, capaz de responder en el día a día, momento a momento, más que una actitud estricta o apegada a ciertas estructuras o a ciertos modos de hacer las cosas o de pensar las cosas o de vivir la realidad. Necesitamos mucha flexibilidad en este periodo, porque probablemente incluso desde las rutinas del día a día no vamos a saber bien cómo vivir el día a día. Y va a ser todos los días algo distinto, y va a ser todos los días quizás un ensayo y error. Y necesitamos permitirnos eso, entendiendo que este es un periodo de aprendizaje también. Y tomarlo como un periodo de aprendizaje y tener esta actitud de aprendiz. No una actitud de yo quiero que vuelvan las cosas a la normalidad, o yo estoy acostumbrada a que las cosas se hagan de esta manera y entonces las voy a forzar para que sigan su curso normal que yo estoy acostumbrada, o en realidad me frustro en demasía porque todas mis expectativas se derrumbaron, porque toda mi estructura ya no tiene cabida en este contexto tan caótico, ¿no? Con muchas personas con hijos en casa, intentando trabajar en casa, otras personas que han perdido sus empleos, otras personas que no saben qué va a pasar quizás con sus negocios cuando son emprendedores, en fin. Distintos escenarios para distintas realidades, pero en la cual se comparte una variable en común, que es que las estructuras y lo que nos funcionaba hasta hace un tiempo ya no nos funciona, y necesitamos poder adaptarnos y ser flexibles y creativos. Y esto es un consejo, poder ir viviendo día a día y permitirse que todos los días sean distintos si es que así tienen que ser. Y ojalá dentro de este nuevo ritmo vayamos pudiendo encontrar un estado que nos acomode, vayamos pudiendo encontrar una nueva rutina, vayamos pudiendo encontrar una nueva manera de hacer las cosas, vayamos generando ciertos hábitos nuevos,
y que en estos hábitos que vayamos estableciendo exista de todo un poco. Hayan espacios, si estamos en la casa, por ejemplo, con niños, hayan espacios para el orden, hayan espacios para el juego, espacios para el ocio, para el descanso, pero encontrando, como les digo, un nuevo ritmo que nos acomode, más que intentar reproducir el ritmo anterior o frustrarse porque no podemos volver a la situación en la que veníamos o en lo que queríamos para este año. Ese es el segundo pilar, entonces, la adaptación. Y el tercer pilar, y estos pilares, cuando yo hablo de pilares, no es que vayan de manera sucesiva y que primero tengamos que dedicarnos a protegernos, luego a adaptarnos y luego el tercer pilar de la restauración, sino que más bien lo planteo como un proceso dinámico en el cual se van dando las tres cosas a la vez. Estamos todos los días trabajando en mantenernos protegidos, mantenernos sanos. Estamos todos los días trabajando en adaptarnos a esto que nos está pasando. Y estamos también todos los días dándole un espacio a restaurar. Y cuando digo restaurar, me refiero a poder renovar la energía, tanto física como mental y emocional. No nos damos cuenta, pero el estrés requiere y gasta muchísima energía. Por lo tanto, es muy normal también y esperable que nos sintamos cansados, que nos sintamos agotados, que sintamos mucha tensión, que nos empiece a doler el cuerpo, que empecemos a tener problemas para dormir, para concentrarnos y todos los síntomas asociados al estrés, porque esta situación es muy demandante, es muy exigente y es muy estresante. Por lo tanto, va a generar todos los síntomas que el estrés provoca, que es estar en un estado mental de mucha más alerta, en un estado emocional también muy a la defensiva y tratando de responder y tratando de adaptarnos y tratando de mantenernos sanos y seguros. Además, estamos gastando mucha energía y esa energía se siente como un estado físico, mental y emocional de agotamiento, de estar exhaustos, de estar muy exigidos, agobiados e incluso a veces colapsados. Eso es también normal y esperable que pase, pero necesitamos darnos tiempos y darnos momentos y espacios para restaurar la energía. Y aquí quiero dar 10 ideas muy concretas, muy sencillas que podemos todos hacer en nuestra casa, que no necesitamos demasiado para ello. Una idea es hacer algunas pausas durante el día para reposar. 5 minutos, 10 minutos quizás para tendernos en la cama o para sentarnos y simplemente hacer nada más que respirar, tomarnos una taza de té, cerrar los ojos, descansar. Otra idea que sirve mucho para restaurar la energía es permitirnos dormir. Si estamos cansados, permitirnos dormir. Quizás acostarnos un poquito más temprano, quizás levantarnos un poco más tarde, aprovechando que quizás el teletrabajo da un poco más de margen en los horarios. El fin de semana, si podemos dormir una siesta también, dormir esa siesta. En fin, permitirnos tener más espacios para dormir, porque probablemente el dormir también, y esto es algo que es muy común entre las personas con las que yo he conversado, el dormir también se está viendo afectado. Estamos soñando mucho más, o estamos quizás con dificultades para conciliar el sueño, o estamos despertando más cansados en la mañana, o estamos durmiendo más tensos, por lo tanto despertamos con contracturas en la mandíbula, en los hombros, en el cuello, y entonces necesitamos poder darnos espacio para renovar esa energía. Quizás darnos un baño con sal de mar para limpiar, para renovar, para oxigenar. Quizás hoy día hay tanta oferta de clases en Instagram o en Facebook gratuitas, a lo mejor si tenemos el tiempo permitirnos tomar una de esas clases para mover el cuerpo también es importante. Hacer algo de ejercicio, insisto, como les decía al principio, aunque sea subir escaleras o hacer sentadillas o conectarnos a alguna clase a través de las redes sociales, pero no quedarnos sentados y pasar de el asiento del comedor a la cama y al asiento del escritorio. Intentar que haya un poco más de movilidad en el cuerpo para que también el cuerpo pueda ir liberándose de toda esta tensión que ha ido acumulando. También otra cosa que es muy restaurativa es sacar la mente de este tema y hacer alguna actividad
quizás creativa, que te permita despejarte, que te permita dejar de pensar y darle vuelta en la cabeza a qué va a pasar mañana, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi salud, qué va a pasar con el país, qué va a pasar con el mundo, y desconectarte, hacer una especie de como de reinicio del sistema operativo para que tu cerebro no esté solamente siempre funcionando con el sistema nervioso simpático, que es el encargado de la alerta, de la vigilia, y también podamos activar el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos permite entrar en un estado de más reposo, de más calma. Y para eso yo les sugiero desde sentarse a pintar, si tienen una plantita o un jardín, estar en el contacto con la naturaleza. Si pueden escuchar, hay montones de audios en YouTube sobre meditaciones o visualizaciones guiadas, relajaciones guiadas también. Cualquier actividad manual también que a ti te guste, que te permita, insisto, poner tu mente un ratito en pausa y salir de este dale, que dale, que dale, que dale, de qué es lo que va a pasar, de dónde nos va a llevar todo esto. Entonces, esos son los 3 pilares que es muy importante que podamos trabajar y que tengamos consciente: el pilar de la protección, el pilar de la adaptación y el pilar de la restauración. Yo creo que en este proceso estamos continuamente nadando entre estas 3 áreas. Y para poder aplicarlo también dentro de nuestra familia, la comunicación, y vuelvo al punto por el que partí al principio, la comunicación es fundamental. No es suficiente con intentar poner una linda sonrisa y pensar positivo y quedarnos con lo esperanzador de este proceso, sino que también es necesario poder compartir en nuestros vínculos, en nuestras redes y en especial con las personas con las que estamos conviviendo, cómo nos estamos sintiendo. Darle un espacio también a los niños para que puedan plantear las preguntas que tengan, para que puedan plantear sus inquietudes, sus dudas, sus frustraciones, y permitirles hacerlo y intentar responder de una manera simple, en un lenguaje, ojalá concreto, en un lenguaje que un niño pueda entender, sin dar mucha explicación tan detallada, pero darles un mensaje que a ellos los pueda tranquilizar y que al mismo tiempo también les muestre que nosotros entendemos y empatizamos con su frustración, con su incertidumbre, pero también entregándoles calma de que este es un momento transitorio que pasará y que es desafiante y exigente para todos. Y entre los adultos también es importante que nos mantengamos comunicados. ¿Qué nos está pasando a todos con todo esto? ¿Cuáles son nuestros temores principales, nuestras aprensiones, nuestras preocupaciones? ¿Cómo cada uno cree que está enfrentando este momento? ¿Qué necesitaría del otro? Pedir apoyo, pedir ayuda. Si no tenemos apoyo directo en nuestro espacio de confinamiento o de cuarentena, recurrir a nuestras redes de apoyo. Para eso está el teléfono, para eso está todos los canales que hoy día disponemos. Usémoslos para eso. El WhatsApp, el Instagram, etc. E insisto, cuarentena o distanciamiento social no es aislamiento. No nos quedemos desprovisto de las redes de apoyo que son tan importantes y tan cruciales cuando vivimos una crisis. Y ojalá que esta crisis la podamos vivir con estos valores de la unión, de la solidaridad, de la empatía, de la paz y del encuentro en lo que nos pasa con todo esto que estamos viviendo. Esa es la parte más teórica, por así decirlo, de lo que les quería compartir. Quisiera saber si es que ahora tienen dudas de lo que acabo de hablar, de esta casi media hora en la que les he compartido estos 3 pilares, los factores de riesgo, el cuidado como un factor de protección, para luego compartirles un ejercicio bien concreto que pueden mantener durante estas semanas que queden de cuarentena. Vivi, te dejo la palabra a ver si es que hay preguntas. Acá en el Facebook también les dejo el espacio abierto a las personas que están conectadas, si es que tuvieran alguna pregunta que la puedan hacer en este momento. Y si es que también a través de Zoom hay alguna pregunta, respondo las preguntas ahora.
Sabéis que primero gracias porque sumamente clara la explicación, me quedó todo clarísimo. Me doy cuenta de que muchas cosas las que tú describes efectivamente no es que pasen en primer lugar, sino que están súper descritas por mucha gente. Entre eso tengo algunas preguntas que me gustaría conversar contigo. Por ejemplo, en este tiempo, finalmente, ¿es bueno o no es bueno armarse una rutina en casa? Porque yo he visto que, y no solo yo, sino que me comentan amigos y familiares, que muchos empiezan a tener como, en esta fase de adaptación que dices tú, empiezan a generar una rutina en casa, una nueva rutina. Pero no manteniendo la que tenían afuera. Pero ¿cómo lo ves tú? Es conveniente porque decías que hay que ser flexible. Entonces, ¿cómo manejamos estas especies como de tiempos en el día? ¿Hay que ser rigurosos? ¿Nos podemos relajar? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que si es que se puede instalar una nueva rutina, está súper bien que así sea. La rutina efectivamente tiene sus beneficios. Tiene el primer beneficio de que no tenemos que estar pensando qué es lo que tengo que hacer ahora. La rutina es esa cosa que el automatismo de la rutina, que desde un punto de vista es muy riesgoso, pero desde otro punto de vista nos da mucha seguridad y nos hace sentir que tenemos cierto control. Al menos tenemos control del día a día, porque no tenemos que pensar qué es lo que tengo que hacer ahora y ahora cómo hago esto, sino que sale espontáneamente. Así como me levanto, me ducho, luego tomo desayuno, luego me voy al trabajo, qué sé yo. Esa era tu rutina que te permitía no pensar en lo siguiente o no pensar en lo que tenías que hacer y simplemente hacerlo. Y efectivamente, el encontrarte ahora teniendo que pensar en cada momento qué hago ahora puede ser súper estresante y súper desafiante. Y desde ese punto de vista, poder tener una rutina, una nueva rutina en esta cuarentena, está bueno porque te va probablemente calmar ese tema más diario y probablemente te va a ayudar a bajar la ansiedad con respecto al día a día. Pero es importante que esa rutina sea flexible y esté sujeta a las variaciones, porque puede ser que yo me hice una super rutina, ya que me levanto en la mañana, me ducho, hago 10 minutos de ejercicio, después tomo desayuno, después me siento a trabajar, después preparo el almuerzo con mi familia, en la tarde hago las tareas con mis hijos, en la noche otra vez hago un poco de ejercicio, después comemos todos juntos, conversamos y nos vamos a dormir. Y eso está genial, nos funcionó durante una semana, pero de repente un día despertamos todos distintos. Yo me siento más cansada, alguno de mis hijos quizás está más irritable, quizás mi pareja o algún otro familiar amaneció enfermo o decaído o angustiado o pasó algo afuera que nos preocupó a todos más o tenemos que ir a hacer un trámite y necesariamente vamos a tener que salir. Y eso te va a ver enfrentada a la necesidad de soltar esa rutina y tener la flexibilidad de poder soltarla cuando sea necesario soltarla. Es decir, establezcamos una rutina en la medida en que la podamos seguir, pero no nos apeguemos a esa rutina y respetemos nuestras necesidades cambiantes y nuestras emociones turbulentas a veces. Esa es mi respuesta con respecto a la rutina. Rutina con flexibilidad. Gracias, Javi. ¿Hay alguna otra duda, pregunta? Por acá por el chat no tengo... Levanten la manita. Loreto tiene una pregunta. Hola, Lore. Hola, Javi. ¿Qué tal? Bien. Oye, mira, escuché que dijiste y claro, tengo una duda o un comentario, no sé si es tanta duda. Y a mí me pasa de que yo ya tengo mi rutina, soy afortunada igual porque de momento podía hacer trabajo acá en la casa. Pero y todo bien, me despierto, no sé, trabajo, hago ejercicio, supone que voy a hacer, y trato de hacer cosas para no estar todo el tiempo como preguntándome qué va a pasar mañana, pero luego me pasa que cuando me voy a acostar, no me está costando dormir, y al final me despierto a la misma hora que me tengo que despertar para temprano la mañana trabajando, entonces me doy cuenta de que mis horas de sueño están reducidas muchísimo. Y eso me hace aparte estar como en un eterno estado de cansancio, más el estar encerrado en un departamento chico que, no sé,
como un estado de letargo constante un poco, como que trato de salir de ahí, pero es un cansancio de nada en el fondo, porque tampoco uno tiene mucho movimiento. Además salgo a comprar a la esquina y sería todo, no sería no sé qué hacer con el sueño, así como que el sueño, digo, que es algo que ya pero también me cuesta mantener esa concentración ahí. Súper, yo te respondo. Gracias por la pregunta. Voy a repetir la pregunta acá porque en el Facebook no sé si yo creo que no se escucha, pero la Lore pregunta qué hacemos con el tema del sueño y comenta que le ha pasado en esta cuarentena que le cuesta mucho quedarse dormida, se duerme más tarde, pero despierta a la misma hora, entonces finalmente duerme mucho menos y anda con un estado de cansancio y de letargo todo el día y de agotamiento. Y eso, Lore, es bien parte de un cuadro de estrés. Entonces yo creo que en el contexto que estamos hablando es bastante esperable que te suceda así y yo creo que le sucede a muchas personas también lo mismo. Y en ese sentido quizás puedes permitirte durante el día, si es que en la noche estás durmiendo menos, algunas pausas o algunas siestas. Entonces, si tú te das cuenta que en el día en realidad tienes sueño en algún momento del día, después de almuerzo, o a media mañana, o a media tarde, quizás permitirte dormir media hora, permitirte dormir 25 minutos, como para poder reparar ese mal dormir que estás teniendo en la noche. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que, claro, estás en encierro y en espacios reducidos, sin demasiada actividad, pero a lo mejor también podrías tener una rutina previa al sueño. Quizás darte un baño antes de dormir, quizás dejar de comer o dejar los estímulos que puedan ser más estimulantes, como la televisión, el celular, el té, el café, varias horas antes, dejar de hacerlo antes de ir al sueño, digamos. Sacar de tu pieza cualquier otro estímulo que te distraiga o que te saque y que de nuevo te meta como en el afuera, que sea televisión, por ejemplo, y prepararte como uno lo hace un poco con los niños, prepararles un cierto espacio, un cierto ambiente, como que vaya facilitando entrar al dormir de manera más progresiva, y que no sea como ya, ahora tengo que dormir, apago la luz y estoy ahí con las pepas así de abiertas. Eso también es una segunda cosa que podrías implementar, además de permitirte más siestas durante el día si no estás durmiendo bien en la noche. Y lo tercero es que aunque estés encerrada y con poco espacio, si ves que tienes más energía física que descargar, buscar la manera de descargarla. A lo mejor no es hacer deporte, pero sí es poner música y ponerte a bailar un rato, o a lo mejor es, como decía yo hace un rato, quizás extensión y energía mental, entonces buscar alguna actividad que durante el día también te renueve mentalmente, no solamente físicamente. Si sientes que es tensión física, hacer alguna actividad que te relaje, que te libere la tensión, respirar, mover los hombros, hacer gesticulaciones, botar. Esas tres cosas yo te sugiero, como ver de qué manera puedes botar ese exceso de energía que estás sintiendo que tienes, que probablemente genera tensión y que llegas en la noche más contraída. Preparar un ambiente para que el entrar al sueño sea progresivo y no sea de un momento a otro. Quitar cualquier estímulo que te estimule varias horas antes de irte a acostar. O sea, si tú te acuestas a las 11, a las 7 quizás dejar de tomar bebidas, cola, azúcar, café, té, televisión, pantalla. Todo eso te mantiene como alerta. Y ser más flexible también durante el día, con que si te sentiste cansada, voy y paro un rato y me recuesto, cierro los ojitos, paro, hago pausas. Las pausas son súper buenas, aunque sean cortitas. ¿Te respondo? Hola, Jari. Yo tengo otra pregunta que quizá un poco similar a la Lore, pero por ejemplo a mí me pasa en que en el día a veces amanezco como muy inactiva y duermo, a veces me doy esos espacios, por ejemplo, de dormir siesta y todo, pero por ejemplo en la noche como que me activo mucho. Y siendo, por ejemplo, en las mañanas, yo todos los días hago ejercicio en las mañanas como para levantarme de buen ánimo, etcétera, pero ya, por ejemplo, después del almuerzo me empieza a llegar como un cansancio muy fuerte, duermo un poco, después, no sé, me levanto de nuevo, sigo cansada y después, no sé, a las 9 de la noche
estoy como muy activa, y en la tarde estuve también, como no sé, es como la tarde de las 4 a las 7, que ya estando muy irritable. Entonces, ¿cómo trabajar eso también? Porque, claro, yo, por ejemplo, también la cuarentena la estoy haciendo con más gente, entonces obviamente también afecta eso en el espacio. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Tú dices con la irritabilidad o con el desorden del sueño? Desorden de sueño y irritabilidad. Claro, porque la irritabilidad en este caso debe ser como efecto secundario del estrés, la preocupación, la incertidumbre, la tensión también propia probablemente de las personas con las que estás en la cuarentena y también del desorden del sueño. Entonces, como hay varios factores que inciden en que tú estés más irritable durante el día y que esa irritabilidad también se convierta en tensión en la noche. Entonces ahí lo que le decía a la Lore, como el buscar espacios, y lo que dije también hace un rato, buscar espacios para descarga emocional saludable, es súper importante. Y esa descarga emocional saludable puede ser con alguien de confianza dentro o fuera de tu espacio de cuarentena. Es decir, a lo mejor hablar con alguna amiga, hablar con algún familiar o alguien con el cual tú puedas compartir lo que estás sintiendo, lo que te está pasando, las preocupaciones, y también recibir un poco de feedback externo fuera de tu encierro, digamos. Y también tú ir haciéndote consciente todos los días de cómo estás, de cómo te estás sintiendo, de qué estás necesitando, de cuáles están siendo tus preocupaciones, de cuándo estás más cansada, de cuándo estás más tensa, para poder ir respondiendo a esas distintas necesidades. El cansancio se repara con descanso, pero la tensión se repara quizás con algún ejercicio físico o algún ejercicio de relajación que te permita botar la tensión. Las emociones muy intensas, la preocupación, el miedo, probablemente vas a necesitar a alguien que te ayude, que te dé contención y que te ayude a sentirte más calmada. Entonces, si tú estás consciente de cómo te estás sintiendo emocionalmente, vas a poder gestionar mejor esas emociones para no llegar siempre a la misma respuesta o a la misma reacción, que es la irritabilidad. Entonces, sumado a todo lo que le dije a la Lore, que también te puede ayudar a ti, como a ordenar un poco o a aplacar un poco el efecto de este trastorno temporal del sueño, que a lo mejor todos tenemos un poco, también recoger este otro punto de las emociones y de cómo estamos gestionando nuestra reacción o nuestra respuesta ante tanta emoción que está moviéndose hoy día con todo esto que nos está pasando. Y ahí voy a dar la primera como sugerencia, que es algo súper sencillo que podemos hacer dentro de nuestro núcleo familiar con las personas que estemos en cuarentena, y que también lo podemos hacer con nuestros hijos. Podemos dibujar caritas con expresiones distintas, de distintas emociones, una cara feliz, una cara triste, una cara enojada, una cara preocupada, una cara asustada, qué sé yo, y hacer un juego todos los días en la tarde, por ejemplo, antes de irnos a dormir o a la hora de que comemos o que tomamos once, en el que cada uno elija su carita y le cuente a este grupo familiar de personas con las que está cómo se ha sentido durante el día. Hoy día me sentí, por ejemplo, feliz. ¿Por qué me sentí feliz? Porque conversé con una amiga, porque comimos todos juntos, porque me resultó bien algo en el trabajo. Yo hoy día me sentí preocupado. ¿Por qué? Porque vi esta información en las noticias y en realidad me quedo dando vueltas. Y así también estamos comunicados, estamos al tanto de lo que nos está pasando, y eso también nos permite ser más empáticos. Si yo ya sé que tú estás un poco más preocupado hoy día, en el momento en el que te vea irritable, tal vez voy a comprender que eres tú y tu preocupación y que no soy yo, y por lo tanto no me voy a poner también reactivo y a la defensiva con tu irritabilidad. Y a lo mejor te voy a poder decir, Vivi, ¿qué te pasó? ¿Querés conversar de eso? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué sé yo? Esa es una súper buena herramienta. Y la otra buena herramienta que les quería proponer, que es como un juego que podemos hacer en familia, como para poder darle un poco más de liviandad a esta situación que estamos viviendo, y que no sea todo tan grave, y que no sea todo solamente preocupación e inseguridad, es que podemos hacer un juego que es bien entretenido, que hacemos cada uno
hace una lista y hace 5 papeles de cosas que le gusta hacer y que se pueden hacer en la casa. Por ejemplo, cocinar, jugar a las cartas, hacer ejercicio, meditar, no sé, regar las plantas. X 5 actividades que a ti te gustan. Cada uno de los miembros familiares hacen 5 también papeles con las actividades que les gustan, las metemos en una bolsa y en la mañana del desayuno sacamos un papelito con nuestra actividad del día, que es una actividad que te gusta, que te hace bien y que eventualmente también puede ser algo que hagas en grupo, como jugar a las cartas o como cocinar juntos o como comer juntos o como ver una serie o una película juntos. Y ese va a ser entonces el acto o el gesto de autocuidado que te vas a regalar en este día para que este día sea más liviano y para que este día no sea solamente trabajo, preocupación por el coronavirus o tensión por el encierro. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer otra pregunta, duda, la Carlita. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Sabes qué? Tengo 2 tías mayores, entre 80 y 90 años. Y de verdad les está siendo súper difícil manejar el no tener sus rutinas de antes. La amiga con la que iba a ver todos los días, no sé, pues la junta con las viejitas de no sé dónde, ¿cachai? Pero ellas tenían rutinas. La salida, tengo una tía que es imposible convencerla de que la cuarentena significa que no salga ni al parque. O sea, además que son testarudas, son viejas, entonces de verdad que cuesta mantenerla obedeciendo, porque no le obedecen a nadie, entonces ellas mandan, y de verdad, hace poco ya que conversando con ellas las noto cada vez como más de bajoneadas de ánimo, como que en vez de ponerse ansiosas, como que se empezaron a apagar. Entonces me preocupa eso en algunas personas mayores que como que, no solo a ellas, pero los comentarios de mi familia, que son todos mayores, es que como que se han ido apagando, como que no están irritables, sino que están como apagados, como que les falta energía, no sé cómo manejar eso. O sea, no sé qué decirles para empezar a calentarles el ánimo, pero es complicado porque las noto más apagadas. Claro, ahí habría que, efectivamente, en la tercera edad las rutinas son súper importantes. Es como lo que te da sentido, de alguna manera, de vida y te calma. Y sí. En ese sentido, el contacto con las amigas, no hay un WhatsApp, no hay un teléfono, quizás ahí se puede llamar por teléfono, se puede mantener un contacto por pantalla. Quizás la abuelita no tiene WhatsApp, pero sí tiene teléfono y puede llamar a su amiga y hablar con ella en el mismo horario o el mismo día que se veían y jugaban a las cartas, pueden hablar por teléfono. Visitas, yo creo que, y ahí, claro, es un tema delicado, pero yo pienso que la salud mental es tan importante como la salud física. Y si hay personas que realmente les está afectando mucho la soledad, personas que están haciendo cuarentena de pronto solas, yo creo que, y esta es mi opinión súper personal, que es válido preguntarse y cuestionarse si realmente será bueno que a lo mejor las visitemos. Con todas las medidas y con todos los resguardos que se puedan tomar, con la mascarilla, con los guantes, con el lavado de manos, con el cambio de ropa, con todo el protocolo de seguridad que se pueda implementar, pero quizás eso es muy importante a nivel de salud mental y es tan importante como las medidas de distanciamiento. Eso es lo que yo personalmente opino. Intentar ahí cómo hacemos para que estas personas que se están apagando, que se están sintiendo muy solas, no tengan ese aislamiento. Porque efectivamente el aislamiento social y la falta de contacto con otras personas, obviamente que nos produce tristeza y que nos produce apagamiento. Entonces, ¿cómo poder ahí mantener en estas condiciones o en las condiciones que tengamos un contacto? Un vecino tal vez pueda tener, que la vaya a visitar, que le pregunte una vez al día cómo está, cómo amaneció, cómo se siente, si necesita algo. A veces son pequeñas cosas las que necesitamos, no grandes cosas, y esas pequeñas cosas ya nos alivian. Entonces quizás llamarla por teléfono, preguntarle cómo está, cómo amaneció hoy día, cómo se siente, necesita algo.
Ahí me queda más claro cómo manejarlo, gracias. ¿De qué? Otra pregunta. Yo tengo otra pregunta, pero también está relacionado, por ejemplo, a las personas que se están quedando actualmente sin trabajo o que por el tema o están cerrando las empresas, tienen mucha incertidumbre en torno al tema laboral. Claro, es bastante complejo como darle una palabra de aliento si es que finalmente te falta el sustento económico como para sobrevivir, pensando también en cómo es este país, en que si la gente no trabaja, no tiene para pagar las deudas, no tiene para el día a día, etcétera. Entonces, estamos también en un estado como bastante desprotegido. Desde ahí, ¿cómo se podría hacer esta contención en este escenario como de tanta incertidumbre, no solamente en términos de salud, sino que también en términos económicos? Mira, yo pienso, y esto también es una opinión bien personal mía, que cuando el gobierno o el Estado no sostiene, que es lo que ocurre en Chile, que nuestro Estado no tiene la posibilidad de solventar o de sustentar o de asegurarnos ciertas condiciones mínimas, yo pienso que las comunidades necesitan fortalecerse y el apoyo que la comunidad pueda entregar. Y en ese sentido es que el cuidarnos también implica cuidarnos en ese sentido. O sea, si es que hay un emprendedor vecino que yo sé que está en este periodo vendiendo huevos con queso y miel para sustentarse, para solventarse en el día a día, pucha, voy y le compro huevos, queso y miel, si yo estoy en una situación un poco mejor. Eh, si es que a lo mejor podemos reunirnos como comunidad, como barrio, como no sé, como junta de vecinos, y podemos hacer una junta de, no sé si de dinero, pero de alimentos, de ropa, de insumos básicos, también hacerlo. Creo que parte de esto, parte de la unión de la que se habla y de la solidaridad y del cuidémonos juntos, no es solamente el respetar la cuarentena y el respetar el distanciamiento social, también es ver cómo activamos las redes de apoyo y cómo hacemos comunidad realmente apoyando al vecino o a la persona que sabemos que está en una condición más desfavorable que la nuestra y es parte de nuestra comunidad. Yo creo que si nuestra comunidad cercano está bien, todos vamos a ir estando bien también. Muchas gracias, Javi. Otra pregunta, duda. ¿El Rubén? ¿Sí? Tienes que activar el audio. Ya te activé, ahí. Ahora sí. Gracias, ya. Hola Javi, hola a todos. Hola Rubén. Mira, la verdad es que no sé si es una duda en realidad. Es el tema del manejo hoy día, como que se repite mucho en las personas con las que converso. Yo salgo harto, a pesar de que estoy en cuarentena por el tema del trabajo, igual tengo que hacer varias cosas y salir. Entonces el encierro en sí no es un tema hoy día, pero sí en la relación con las personas veo mucho la pregunta, ojalá, como la reflexión de ojalá que esto se termine luego. Entonces el tema de la incertidumbre que ha generado obviamente el Estado hoy día, el mismo proceso de pandemia, la falta de piedad, ha generado en la gente, en las personas, mucha incertidumbre de cuánto tiempo va a durar. Yo creo que nadie lo sabe, pero esa sensación de inseguridad, esa sensación de no saber quién, ni hasta cuándo, ni cómo, tiene la sensación de inseguridad para todo el mundo. Eso lo leo yo hoy día, digamos, en el diario. Entonces, cómo la gente también, cómo ayudar a las personas a tener un poco ese manejo en relación a esto, a esa incertidumbre. Sí.
Hay distintos niveles para responderte esa pregunta, Rubén. El primer nivel es lo que hablábamos un poco de las rutinas hace un rato, que la Carla me preguntaba si es que era bueno establecer una nueva rutina en este contexto, aunque sea un contexto incierto. Y yo le respondí a ella que sí, que efectivamente la rutina, el tú poder ir paulatina o progresivamente adaptándote a esta nueva condición y encontrando nuevas maneras de sobrellevar lo que estamos viviendo y hacerlo cada vez más como incorporarlo o normalizarlo, entre comillas, como que esta es mi nueva realidad, aunque sea transitoria, esto es lo que es hoy día y me adapto a esto con todos los recursos que tengo y con las herramientas y con la actitud de aprender y de también flexibilizar, pero buscando llegar a un punto en el que yo siento que dentro, al menos de mi contexto, hay cierta predictibilidad. Entonces, independiente de que yo no sepa lo que va a pasar afuera en el mundo, sí sé lo que está pasando en mi mundo, sí sé lo que está pasando en mi comunidad, y sí sé cómo enfrentar los riesgos o los posibles riesgos desde mis recursos. Entonces ahí es un poco, ya que externamente no hay seguridades, no hay certezas, ¿a qué certezas me puedo aferrar o qué certezas puedo yo ir encontrando dentro de mis posibilidades y dentro de mi día a día? Que pueden ser certezas tan básicas como lo que decía la Bibi, que se levanta a una cierta hora, que hace ciertas cosas y que tiene ya más o menos su cuento armado, y eso probablemente a ella la calma, le baja la ansiedad y le da finalmente una sensación de mayor control. La incertidumbre hoy día está muy patente, por lo que yo mencionaba al principio, nos hemos hecho muy conscientes de la vulnerabilidad estructural de la que somos, que nos define como seres humanos. Pero en realidad la incertidumbre es parte de la vida, todos los días, siempre, con coronavirus o sin coronavirus. Lo que pasa es que hoy día es una cosa que se ha hecho muy evidente, esa incertidumbre. Pero si pensamos desde un punto de vista más filosófico, en realidad todos los días está lleno de incertidumbre. Y esta situación lo deja muy claro, porque nadie esperaba que pasara esto y pasó de un día a otro, nadie esperaba que se disparara como se disparó y así fue. Entonces también ahí el desafío es cómo lidiamos con esa incertidumbre, cómo lidiamos con esta necesidad de tener las cosas bajo control, cómo también aprendemos un poco más a adaptarnos a un mundo que va a ir en constante cambio y cómo también encontramos el lugar de confianza y de seguridad en nosotros y en nuestras redes, más que en un afuera que dé ciertas garantías que en este momento no están dadas, digamos. Ahí la invitación entonces es a cómo podemos conectar con esa seguridad interna, con esa confianza y con esa fortaleza interior que nos dice que podemos sobrellevar esta situación y muchas otras situaciones adversas, que somos capaces, que tenemos los recursos, que lo vamos a poder hacer desde lo inmunológico hasta lo emocional, vincular y social. ¿Te respondo? Sí, muchas gracias. A ti. Otra pregunta, duda. Les recordamos, bueno, que estamos con Javi, psicóloga clínica, que nos ha dado recomendaciones para llevar de mejor forma el periodo de confinamiento. Creo que, Javi, recuerdo que tenías algunos ejercicios que quizás sería bueno recordar o nombrar nuevamente, como qué ejercicio podríamos utilizar para llevar mejor esta cuarentena, el tema, por ejemplo, de la incertidumbre, para poder conciliar el tema del sueño, repetir esa parte porque también se han conectado más vecinas y vecinos. Sí, hasta ahora les he compartido 3 consejos, por así llamarles. El primero era el mantener una comunicación sobre lo que nos está pasando a nivel emocional con las personas con las que estamos en cuarentena o con las personas con las que nos relacionamos y tenemos una interacción diaria. Y les sugería este ejercicio que además se puede hacer con los niños, de dibujar unas caritas que expresen distintos estados emocionales
y que nos podamos dar todos los días antes de ir a dormir o en algún momento del día este espacio para compartir cómo nos estamos sintiendo, sacando esta carita y yo hoy día me siento de tal forma porque tal cosa. Y eso probablemente nos va a ayudar no solamente a cada uno a expresar cómo se siente, sino que también a comprender y empatizar con lo que le está pasando al otro y de ese modo poder responder de una manera más comprensiva y apoyadora que tan reactiva y defensiva, siempre como desde la irritabilidad o desde el choque. El otro ejercicio que les daba, que es más bien lúdico, como también para generar una dinámica distinta, que salga como de la tensión o del aburrimiento, es que cada uno haga unos papelitos con actividades que le gustan, que le provocan alegría, placer y que se pueden hacer dentro de la casa, dentro de la cuarentena, y que todos los días en la mañana, al compartir quizás un café o un desayuno, cada uno saca su papel y elige qué actividad de regaloneo, entre comillas, o de autocuidado se va a ofrecer en ese día, y que el resto del grupo familiar o las personas que están dentro de la cuarentena le dé y le regale ese espacio para que esta persona pueda efectivamente, no sé, ver una película, ver una serie, darse una siesta, un baño, qué sé yo. Y lo otro que hablábamos era el tema del sueño, como de qué hacer para ordenar un poco el sueño o qué hacer con este agotamiento que nos produce quizás el mal dormir. Y ahí la sugerencia es preparar un espacio como más progresivo antes de ir a dormir, más que sea muy brusco, ya apago la luz y me dormí 1, 2, 3, sino que si me voy a acostar a las 11 de la noche, empezar unas 3 horas antes a dejar el celular a un lado, dejar la televisión a un lado, no beber más ninguna bebida estimulante, Coca-Cola, bebidas dulces, azucaradas o postres muy dulces, té, café, qué sé yo, y reemplazarlo quizás por una agüita hierba, una agüita melisa, una agüita manzanilla, una agüita limón, algo que en el fondo me vaya bajando las revoluciones, quizás darme un baño tibio también un ratito antes, quizás escuchar algún audio. Hoy día hay montones de audios en YouTube de relajación y de visualizaciones guiadas, buscar alguna música que también me calme, me baje las revoluciones, es decir, preparar a mi cuerpo, preparar a mi sistema nervioso para entrar en este estado de reposo, de calma. Y durante el día también yo les sugería, para sacar a esta mente que está como en este estado de preocupación constante y de darle vuelta al tema, hacer alguna actividad que te permita reiniciarte como tu sistema cerebral, que puede ser una pausa, dormir una siesta, puede ser hacer alguna actividad manual, puede ser hablar por teléfono con alguien de otra cosa, de otro tema que no tenga nada que ver con todo esto que está pasando, o cualquier actividad que a ti te permita como sentir que te despejaste. Meditar, las personas que meditan, hacer deporte, las personas que hacen deporte, pero como darle este espacio al cerebro de reinicio y de volver desde cero, digamos, más claro, más enfocado, más descansado. Y muy importante también hacer algo durante el día para botar la tensión física, que sobre todo se acumula en el cuello, en los hombros, en las mandíbulas. Ahí a lo mejor te puede ayudar un masaje suave, como para soltar la tensión, abrir la boca, hacer tu masaje en el cuello, movimientos, liberar la tensión arriba y abajo, buscar un tutorial, meterte a una clase en Instagram, pero algo en el fondo que también le permita a tu cuerpo ir procesando y liberándose del exceso de tensión o de carga energética. Eso creo que son las cosas que compartí, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quisieran profundizar más? ¿Saber más? Manuel, ¿se me va ahí? No me escucho, Manuel. Tiene la mano levantada, pero... Pero parece... ¿Manuel? Manuel, tienes la mano levantada. Me parece que no escucha.
Hagamos un último ejercicio como de relajación sencilla, que es algo que podemos hacer en 5 minutos en nuestra casa. De hecho, lo voy a tratar de hacer de 5 minutos para que después lo puedan cada uno reproducir en silencio, en solitario, que es un ejercicio de relajación y de conexión también con el cuerpo y de quietud de la mente. ¿Les parece? Ah, ya. Sí, que Manuel tenía la mano levantada, entonces... Un ejercicio de relajación sencilla. Está escuchando el completo de la... Esto lo voy a hacer minutos para que después lo puedan cada uno reproducir en silencio solitario. Está con directo de Manuel también. ¿Ahora sí? Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Sí, mira, más que una pregunta, es cómo sacar aprendizaje de esta experiencia. Porque tú decías al principio, no podemos pretender volver a la normalidad. Y quizás esa normalidad también nos tenía muy estresados. Es decir, vivir en la lógica del éxito. De hecho, uno escucha a padres la preocupación por pérdida del año escolar. Y sin embargo, hay otros que postulan que a lo mejor estamos ganando un año con los hijos. Desde el punto de vista de estar más cerca, de poder volver a almorzar en familia, de tener tiempos distintos. Entonces, ¿qué tanto sopesa esa necesidad imperiosa a veces de nosotros como seres humanos de volver a esa normalidad que nos tenía agobiada? La salud mental en Chile, tú lo debes saber, el índice de licencia en los colegios, la gente que trabaja en primera atención, la cantidad de consumo de medicamentos psicotrópicos, etcétera, etcétera, alcohol, es altísima. Entonces, también aquí hay lecciones. Doy un pequeño ejemplo, y lo asumo desde lo personal. ¿Cuánta ropa que tengo yo hoy día en mi ropero estoy usando de verdad? ¿Cuánto me metí en el consumo? ¿Cuánto compré esta lógica del éxito y de la vorágine de cosas? Y sin embargo viene un bicharraco chico que nos dice, mira, aquí están ustedes, seres humanos, tanta cosa que tienen, tanta carrera, y dependen ahora de mí. Entonces, desde esa lógica más de la resiliencia, ¿cómo podemos sacar aprendizajes de este momento y rescatar aquellas cuestiones que habíamos perdido en este mundo tan voraz, tan neoliberal, tanto de consumo? Eso. Les voy a compartir después, para que quizás lo dejen en el grupo, una conversación que tuvo Rodrigo, que es mi pareja, sobre la felicidad y la mérito, como el paradigma neoliberal de la felicidad y de esto de que la felicidad también es éxito y estamos todos como en la carrera del consumir felicidad, ¿no? Puede ser interesante también como complemento de la pregunta que tú estás haciendo y como complemento del momento que estamos viviendo. Mira, a mí se me ocurren dos cosas ante esa pregunta. Primero, el tema de que ojalá, y esto no es solamente para el término de este proceso, sino que qué bonito sería que viviéramos todo esto que estamos viviendo y que esto que estamos viviendo despertara ciertos valores que a lo mejor están un poco dormidos, valores humanos, que son muy intrínsecamente humanos, y uno de ellos es el cuidado, el cuidarnos los unos a los otros, y en ese sentido quizás salir de la lógica de lo individual, de los intereses individuales, y regresar un poco más a la lógica de los intereses comunitarios, compartidos, colectivos. Y en ese sentido también conectar con el valor de la generosidad, del respeto, de la unión. Y eso es lo primero que yo lo planteo como que eso sería ya un gran aprendizaje. Y si pudiésemos avanzar en esa línea como a volver a vivir desde nuevos valores, distintos al éxito, distintos al consumo, distintos a la competencia, distintos a la rivalidad, distintos a la productividad, sería maravilloso. Y segundo, la segunda cosa que se me viene cuando tú me haces esa pregunta es que también el que vamos a aprender yo creo que depende de los distintos niveles de conciencia en los que cada persona esté. Entonces que el aprendizaje no se vuelva otro mandato exitista,
de que ahora más encima hay que aprender de esto. Quizás para algunas personas lo suficiente es sobrevivir, salir con vida de esto de la mejor manera posible y habiéndose cuidado y habiendo cuidado de los suyos, y con eso estamos. Y quizás otras personas necesitan aprender otras cosas. Entonces, tampoco nos forcemos o nos pongamos como la lógica de que sí o sí hay que salir transformados de esta crisis y tenemos que haber aprendido y ser la Javiera o el Manuel 2.0. Porque eso puede ser también otra exigencia que finalmente no aporte, sino que más bien le ponga más ansiedad y más exigencia al proceso. Y la tercera cosa que te podría decir frente a esa pregunta, Manuel, es que yo creo que inevitablemente lo que tengamos que aprender a cada uno se le va a representar de manera casi obligada ante las circunstancias que estamos viviendo. Por ejemplo, para mí, muy en lo personal, yo tuve que relajarme con muchas estructuras del día a día, de cómo yo estaba acostumbrada a vivir el día, de cómo estaba acostumbrado, cómo estaba llevando quizás la crianza, de lo importante que eran para mí las rutinas o los ritmos o el orden, qué sé yo, y yo tuve que necesariamente soltar y relajarme y aprender otra manera de vivir el día a día. Y eso para mí fue el aprendizaje, y no tuve que pensar qué voy a aprender, sino que la situación me puso ese aprendizaje delante y yo elegí aprenderlo. Entonces yo más bien te diría que mantengámonos con una disposición abierta al aprendizaje. Y esa actitud abierta al aprendizaje es una actitud flexible, es una actitud que responde en el día a día a lo que va ocurriendo en el día a día, que es creativa, que es espontánea y que es intuitiva. Perfecto, Javiera. Muchas gracias. Si hay otra pregunta, y si es que no hay pregunta, quizás darle espacio al tema del ejercicio, que sí, creo que hagamos el ejercicio. No hay más preguntas. Para cerrar. Ya, perfecto. Genial. Entonces les voy a pedir que todos los que estén conectados en este momento se sienten lo más cómodos posible. Que primero entonces soltemos las partes del cuerpo que acumulan más tensión, que son los hombros. Los vamos a rotar hacia atrás y luego hacia adelante, intentando abrir el pecho, relajar los hombros, soltar la tensión. Luego hacemos unos movimientos suaves con la cabeza. Esto es solamente para soltar la tensión acumulada en esta parte que es casi una coraza. Después el mentón al pecho, la cabeza hacia atrás y hacia los lados de nuevo. Y luego volvemos al centro sin esta postura, sino que con esta postura. Pecho abierto, los hombros abajo. La boquita suelta, podemos hacer ahí unos movimientos para que se suelte la mandíbula. Relajamos los brazos, los dejamos reposando sobre los muslos. Y si podemos, cerramos un momento los ojos. Y hacemos un breve escaneo a todo nuestro cuerpo, conectando al mismo tiempo con nuestra respiración. Vamos a, por un momento, habitar de manera muy consciente nuestro cuerpo, poniendo toda nuestra atención en nuestra respiración y en cómo la respiración le va ayudando a la musculatura a soltar su tensión. Mientras respiro, inhalando y exhalando por la nariz, voy relajando la planta de los pies, los tobillos, los talones, las rodillas, los muslos, las caderas, los glúteos,
la pelvis. Continúo respirando profundamente, poniendo toda mi atención en la respiración, permitiéndole a la respiración que le ayude al cuerpo a relajarse. Relajo, suelto el abdomen, la espalda baja, el pecho, la espalda media, los hombros, la espalda alta, el cuello. Respiro, haciéndome consciente de mi respiración y solamente poniendo mi atención en cómo el aire entra y sale, en cómo entra y sale más tibio, inhalando profundamente, exhalando largo y en cada exhalación botando tensiones. Relajo ahora la mandíbula, la lengua, dejo que repose dentro de la boca. Puedo separar levemente los labios para ayudarle a la mandíbula a liberar su tensión. Relajo los pómulos, los ojos, las sienes, el entrecejo, el cuero cabelludo, la nuca, los brazos, las manos. Y mi respiración le ayuda al cuerpo a ir teniendo un estado de relajación cada vez más profundo. Y ahora voy a inhalar, inflando mi abdomen como un globo. Inhalo, llevo todo el aire al abdomen, inflándolo, llenándolo de aire. Y al exhalar, libero todo el aire y con el aire la tensión. Repito, inhalo profundamente, llenando mi abdomen de aire. En una inhalación grande, profunda, y exhalo, botando toda la tensión del cuerpo, ayudándole al cuerpo a relajarse. Y voy observando cómo en esta relajación del cuerpo y en este ejercicio tan sencillo de conectar con mi respiración, también la mente se va serenando, se va aquietando. Y si surgen pensamientos, ideas, preguntas, simplemente las dejo pasar y vuelvo a poner toda mi atención en la respiración. Ahora inhalo una tercera vez, lleno el abdomen de aire y llevo el aire más arriba hacia el pecho, inflando el pecho, llenándolo de aire, permitiendo que el pecho se abra. Y nuevamente exhalo, largo, lento, botando toda la tensión. El cuerpo va relajándose, la mente serenándose, las emociones aquietándose. Y voy sintiendo, entrando en un estado cada vez más profundo de relajación. Observo ahora todo mi cuerpo y observo qué partes del cuerpo aún se sienten apretadas, tensas, incómodas o adoloridas y pongo mi atención en ellas, intentando llevar la relajación de la exhalación hasta allí. Si me duele la espalda, inhalo, sintiendo la espalda y exhalo, relajando, soltando su tensión. Si me duele el cuello, me hago consciente de ese dolor. Inhalo y en la exhalación suelto la tensión, relajo, intenciono un estado de mayor liberación. Una última vez, inhalo profundo, llevo mi atención a aquellas partes del cuerpo en las que todavía siento tensión e intenciono su relajación. Inhalo una última vez y boto todo el aire por la boca, en un suspiro, repito, inhalo y en un suspiro
Boto por la boca la tensión que pueda quedar. Y hago suaves movimientos con las manos, con la cabeza, con los pies. Observo mi cuerpo, observo mi mente, observo mi estado emocional. E identifico cómo estoy hoy día, ahora. Y qué necesito para vivir este momento con calma, con serenidad, con paz. Y convierto esta necesidad en una intención. Y esta intención en una acción concreta. ¿Qué puedo hacer sencillo en mi día a día para poder satisfacer esta necesidad? Realizar esta intención. Y me quedo con esta intención, con esta acción, como un compromiso con mi cuidado durante este periodo. Continúo respirando normalmente y ahora suavemente y sin forzar me preparo para abrir los ojos. Los abro mirando un punto fijo en el suelo primero. Y observo e intento registrar cómo me siento después de esta breve pausa. Esto es una pausa de escaneo corporal para ver cómo está mi cuerpo, de oxigenación a través de la respiración y de calma mental y de relajación. Lo podemos hacer, requiere 5 o 10 minutos al día y es un súper buen ejercicio de cuidado. ¡Ay, qué rico! Oye, no, realmente muy bueno, o sea, ¡Ay, qué agradable! Un hermoso regalo que le has dado a la asamblea. Muy bueno. Pueden hacerlo en su casa todos los días antes de dormir y también les puede ayudar a dormir mejor. Sí, de hecho, te duerme súper. Ya me siento más relajada. Sí. Qué bueno. Muchas gracias, Javi, de verdad, muchas gracias. Se siente. Y oye, que habían, no sé si les pasó a ustedes, pero como que tenía un montón de nudos. Sí, cuando moví el cuello, sonó todo el cuello. Pero uno a veces no concientiza el nivel de estrés que tiene porque claro, uno también tiene que cumplir con el trabajo, con la exigencia, entonces estos espacios como más de autocuidado no se los da tanto. Entonces es súper importante esta invitación que tú nos has dado como a conectarnos también con nuestras emociones, a permitirnos, a relajarnos también, porque esta rutina también a nosotros nos va exigiendo como el día a día. Sí, así es. Me alegro. Muchas gracias. Me alegro. Si no hay más preguntas, empezamos a darle las gracias y a despedir a Javiera, que nos acompañó hoy día, como decía la Vivi, en una tarde que ha sido muy rica, muy agradable y de alto aprendizaje, yo creo, para lecciones que tenemos que ir considerando para autocuidarnos en estos días y no dejarnos caer tan fácil que puede parecer también que en este tiempo es más fácil irse por una opción que a veces no es tan necesariamente positiva para nosotros, sino de irse como en esto de la información excesiva, el estrés. Entonces se agradecen todas estas formas sencillas de cuidado y que nosotros no, por lo menos en mi caso no sé ustedes, pero yo no las conozco.
Un gusto y ojalá que las puedan seguir aplicando y que también permitirse el caerse y el volver a levantarse también es importante. Javi, y si nos compartes también tus redes sociales para que, bueno, vecinos, si quisieran también hacerte alguna pregunta, tú eres psicóloga clínica también, entonces si pudieses también compartir tus redes sociales. En el Instagram les comparto que es lo que más uso y que también hay varios videos que he ido subiendo sobre autocuidado en cuarentena. Es Javi Donoso, _amor propio. Genial. Ahí me Muchas encuentran. gracias, Javi. Un gusto. Desde el Face, comentarte que hubo un momento con 22 personas conectadas. Por lo tanto, el esfuerzo tremendo vale la pena. Por ahí dicen que si una vida escucha, con eso estamos contentos. Sí, absolutamente. Y saludo a la mamá de tu mamá. ¿Sí? Sí, mi mamá. ¿Te Que parece? también he escuchado que me ha acompañado a todos los talleres, súper interesada, así que, no, como te digo, esto sirve mucho a la gente, no solamente a la gente de la comunidad, sino que a todas las personas que están viviendo este periodo tan complejo. Llegamos a Coquimbo. Estaba la coordinadora de asambleas territoriales de Coquimbo conectada. Genial. Muy bueno. Ojalá que lo puedan reproducir también allá en Coquimbo. Un abrazo. Un abrazo. Finalizo entonces el vivo, ¿ya? Gracias, Javi. ¿Cómo, Javi? Finalizo el vivo de Facebook, ¿cierto? Perfecto, sí. Entonces me voy a despedir de las personas que están en Facebook. Fue un gusto. Ojalá que les ayude. También, entonces, no